Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar este webinar. Su servidor Agustín Escamilla, responsable de la División de Sistemas Mecánicos de CIATEC AC, perteneciente al Consejo Nacional de Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Les damos la más cordial bienvenida. Eh, Esta es una serie de webinars que hemos estado realizando relacionados al tema de aprovechamiento de energías renovables. En esta ocasión les vamos a dar dos pláticas relacionadas con el aprovechamiento de energía solar para hibridación de procesos industriales. Serán dos pláticas, una que es de carácter general y otra que es de carácter particular, mostrando un caso de estudio. Les pedimos a los asistentes que tengan apagados sus micrófonos y sus cámaras. Las preguntas que vayan surgiendo las van poniendo en el chat y al final de cada plática el ponente las responderá. La primera plática la dará el maestro Raúl Contreras Acosta. El maestro Acosta es maestro en Ciencia y Tecnología con especialidad en Metrología por el posgrado institucional en Ciencia y Tecnología y PICIT de CIATEC CONACYT. Ha sido líder de especialidad en energías, fundamentalmente la parte solar fotovoltaica. Ha dirigido diversos proyectos de implementación de tecnologías para el aprovechamiento de energías renovables e implementación de tecnologías para el aprovechamiento de estas mismas, tales como colectores solares planos de tipo aire estanco, concentradores solares parabólicos, para aplicaciones en secado de frutas y calentamiento de otros fluidos. Entonces, sin más preámbulo, les cedo la palabra al maestro Raúl Contreras para que nos dé la primera plática. Y yo cierro micrófonos y adelante. Gracias, doctor Agustín. Quisiera confirmar si el audio es adecuado. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Gracias. Muy bien, pues buen día a todos. Bienvenidos a esta sesión. Espero que puedan pues tener un espacio de aprovechamiento que nos ayude sobre todo a modificar nuestro entorno para bien, ¿no? A fin de cuentas, como centro público que somos, nos ocupa el bienestar en general de la sociedad. Les agradezco su tiempo, su atención. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Aquí está. Muy bien, como ya lo explicaba el doctor Agustín Escamilla, esta sesión aborda el tema de hibridación de fuentes energéticas para beneficio en procesos productivos. Yo te preguntaría si es que tienes esa duda, ¿no? ¿Y para qué me quedo en la sesión? ¿Qué tendría de bueno que yo continúe en esta sesión? Pues te puedo decir, en primera instancia, la intención es que tomemos conciencia del manejo energético propio, individual, doméstico, y después de ese manejo energético colectivo. Es muy importante si queremos lograr un impacto en nuestro entorno, es muy importante, es fundamental iniciar en lo propio, en lo que yo puedo modificar, y eso automáticamente tiene implicaciones en lo colectivo. Y en lugar de pensar en un gran esfuerzo de poquitos, yo creo que debemos centrarnos en pequeños esfuerzos, pero de muchos, para hacer un cambio significativo. Entonces, si te quedas en la sesión, yo espero que puedas tomar esa conciencia de este manejo energético. También podrías entender aspectos energéticos muy fundamentales. No se trata de dar una cátedra sobre alguna fuente energética en particular, sino más bien de qué manera el aprovechamiento cotidiano de lo que ya disponemos en nuestro alcance, de lo que a veces entendemos con cierta profundidad, pero a veces no, y sin embargo se utiliza, pues la intención aquí es un poco también tener una pincelada de
esos aspectos fundamentales, ¿no? Y para uso cotidiano, decía, no se trata de hacer una cátedra o volvernos expertos en ese sentido, ¿no? No ahora. Finalmente, de quedarte en la sesión, pues podrías conocer el concepto de la hibridación energética y algunas aplicaciones prácticas, que es donde al final aterriza la intención de este ejercicio de manera práctica, cómo es que esto sucede y qué podemos nosotros aportar al respecto. Yo espero que pueda ser de interés la sesión. Sin duda, hay conocimiento aquí concentrado de años de la gente que trabaja en CIATEC. Hoy me toca resumir un poco de lo que hemos podido hacer, pero en realidad lo que están viendo concentra el esfuerzo de mucha gente. Gente que ha trabajado a través de diferentes proyectos, gente que ha desarrollado y resuelto problemas durante el desarrollo y que pues han aterrizado en soluciones, ¿no? Y ojalá que esto pueda ser de alguna manera útil en tu actividad cotidiana. Bien, ¿cómo vamos a entrar en estos temas? El primer apartado, quiero que echemos un vistazo al entorno energético actual. ¿De qué manera? Creo que para fines, perdón, que interrumpa, para fines de darle estabilidad a la señal, yo voy a interrumpir mi video y dejaremos el ancho de banda para la presentación. Entonces, el entorno energético actual que nos da una perspectiva de algunos años atrás a un presente, a un pasado cercano, pero que nos deja ver sobre todo, pues, cómo nos estamos moviendo como sociedad, ¿no? Eso es importante, saber de dónde venimos, porque desde ahí podemos descubrir qué rumbos puede tomar esto. Y lo vamos a ver en el segundo apartado, que es un llamado a la acción. Es una invitación concreta para cada uno de los aquí presentes que tiene que ver con eso que les decía, de qué manera yo en lo particular, en lo que puedo hacer, estoy ayudando a mi entorno. Posteriormente veríamos entonces el cómo. El inciso 2 es el qué, que se necesita, pero a través del 3 estaríamos viendo cómo podemos hacer eso. Y en baja escala me refiero justamente a nuestros entornos domésticos, cotidiano en la escuela, en el trayecto de casa al trabajo, etc. Posteriormente podríamos ver de qué manera se pueden abordar estos temas en mediana y alta escala. Aquí ya entra a nivel comercial, a nivel industrial, es decir, en mi trabajo, en la empresa que estoy dirigiendo, lo que sea, de qué manera se puede pensar en aplicar estas estrategias de hibridación energética, pues para lograr ese beneficio de mayor impacto, para lograr revertir, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático, etcétera, etcétera. Finalmente, pues vamos a ver el concepto propiamente de la hibridación energética con algunos ejemplos desarrollados aquí en CIATEC, trabajos, les decía, muy enriquecedores y espero muy ilustrativos para ustedes, pero que representan de manera práctica cómo es que esto aterriza, ¿no? Cómo sucede la hibridación energética y entonces cómo nosotros podemos irla incorporando a nuestra actividad cotidiana. Bien, pues vamos a entrar en materia. Como ya les recordaba el doctor Agustín, mejor dicho, ya lo comentaba el doctor Agustín, las preguntas que tengan por ahí las pueden ir colocando en el chat y al final de la sesión vamos resolviendo una por una. Muy bien, entonces, ¿dónde estamos energéticamente? Miren, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, el suministro energético total mundial, que está registrado en esta gráfica que ven en pantalla, desde 1971. Aquí pueden ver en colores las diferentes fuentes
en café se aprecia el carbón. Es uno de los combustibles, uno de los suministros energéticos más utilizados por su origen también, es decir, tiene ya muchos años que es conocido y dominado. Así que, pues es una fuente que tiene un uso bastante importante en incluso en nuestra sociedad actual, ¿no? Están otras fuentes, el aceite aquí en color azul agua, el aceite que es el petróleo, sus derivados, ¿no? Propiamente como hidrocarburos. Tenemos también el gas natural en un color azul agua, aquí está. Posteriormente, con una aplicación mucho menor, está la energía nuclear. También, de manera menor aún, la energía hidráulica, ¿no? La generación de energía a través de cauces de agua. En verde, los biocombustibles y el desecho también pues que no ha tomado, si se dan cuenta, la proporción no es significativa, aunque cada vez tiende a incrementarse. Y aquí hay otras fuentes, ya que no entraremos en muchos detalles porque además son poco significativas. Las unidades en las que vemos esta gráfica son exajoules, es decir, 10 a la 18 joules, ¿no? Es una cantidad importante de ceros después de esta escala del 200, del 400. Entonces, las cantidades energéticas son monstruosas, pero consideremos que estamos tomando la perspectiva a nivel global, que está pasando en el planeta completo, que está documentado. Entonces, ¿qué sucedió del 71 a 2000? En esos 29 años, aproximadamente esa disponibilidad energética, ese suministro, se duplicó. Es decir, de cerca de los 200 exajoules, alcanzó 400 exajoules. Transcurrieron 29 años, como ustedes saben. En ese tiempo, pues la tecnología no estaba tan desarrollada, había conocimientos, sí, pero en estos 29 años el conocimiento y la tecnología han crecido de manera importante. Entonces, a ese nivel que se duplica prácticamente la disponibilidad energética. Y esta, pues como lo pueden ver en la tendencia, todas las fuentes se incrementan, ¿no? Todas vienen de menos a más. Y es consecuencia de lo mismo, hay más conocimiento, hay más desarrollo tecnológico y entonces hay mayor aprovechamiento de distintas fuentes, como los biocombustibles, por ejemplo. ¿Y qué sucede en el último tramo de 2000 a 2019? Hay un incremento prácticamente igual, es decir, otros 200 exajoules, y ahora suceden solo en un periodo de 19 años. Otra vez reforzado por esa circunstancia de avance y desarrollo tecnológico, ¿no? Avance del conocimiento, avance científico y avance tecnológico. Entonces, de manera global, de continuar con esta tendencia, pues quiere decir que lograríamos esa disponibilidad energética de otros 200, alcanzar los 800 exajoules en un periodo quizá de 10 años, ¿no? Un poco menos. Es decir, la generación energética tiene un crecimiento grande, un gran crecimiento, una tendencia de crecimiento y eso, pues eso tiene otras implicaciones que ya veremos. Que está en este mismo contexto, la Agencia Internacional de Energía nos muestra ahora el consumo y el consumo por fuente, es decir, la gráfica anterior vimos cómo estaba la disponibilidad, qué energías se podían disponer, y aquí esta gráfica nos muestra cuánta realmente se ocupó.
es la misma escala, los elementos están codificados igual, el café representa el carbón, el azul agua representa el aceite, es decir, petróleo y derivados, este azul más intenso representa gas natural, biocombustibles en verde, y aquí figura la electricidad también, que finalmente, como todos sabemos, y sobre todo en este periodo, pues predominantemente la generación es a partir de los combustibles fósiles, llámese refinados, ¿no? Como diésel, como gasolinas, como eh, el coque, por ejemplo, para las termoeléctricas, combustóleo y así, combustibles derivados del petróleo todos. Ya pinta en términos eléctricos. Pero si se dan cuenta, el consumo es en realidad menor a la disposición energética. Es decir, no está siendo aprovechada toda la energía que se puede generar. Eso, en otras palabras, no estamos aprovechando toda la energía que se genera. Si ustedes, si lo vemos en esa perspectiva, lo que decíamos ya de electricidad, hay una cantidad grande de electricidad que se genera de un combustible pues, que produce emisiones, ¿no? Todos los combustibles fósiles producen emisiones, también la biomasa produce algunas emisiones, aunque, por ejemplo, el carbón, la madera, la leña, teniendo una buena combustión, pues emite CO2 y ese CO2 puede ser reabsorbido por, por la vegetación viva, ¿no? En ese momento, pero hay otros componentes, ya hay pues azufre, NOx, otros elementos que salen de la combustión de los hidrocarburos, que esos ya no se pueden limpiar tan fácilmente. Y entonces vemos problemas de contaminación, vemos problemas también el calentamiento global. Se va acumulando y si vemos la tendencia, ¿qué quiere decir? Cada vez necesitamos generar más energía, aunque no la consumimos completamente y por tanto cada vez estamos generando más emisiones. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que no podemos aprovechar. Seguramente aquí en estos números, esta estadística que hace la Agencia Internacional de Energía, podría decir yo de manera optimista, bueno, es que hay una parte de energía que quedó lista, pero no se ocupó en 2019, tal vez se ocupó en 2020, ¿no? Como carbón, por ejemplo, como algunos hidrocarburos que ya estaban extraídos y probablemente refinados, pero que no se consumieron. Sin embargo, ese número no lo tenemos, no lo podemos ver a detalle, pero sí hay algo que quiero que descubramos a nivel de nuestra situación cotidiana. Y es el tema de eficiencia en los consumos. Aquí en esta gráfica podemos ver un análisis del consumo de combustible de un vehículo. Vemos que de 100 litros que se ocupan en el vehículo, 60 de ellos se perdieron en calor. Es decir, el calentamiento de metales, calentamiento de de buena parte de los elementos del motor, terminan siendo dispersados de manera térmica, es decir, ese calor se desecha a la atmósfera y ya. Y solamente 40 litros se aprovechan para la función básica del automóvil, que es el traslado. Entonces, podemos ver aquí, 40 litros se ocupan para el vehículo, para la movilidad. Y solamente 28 litros pues estarían en lo que es el desplazamiento, en las ruedas, en frenos, en algunos arrastres por ahí de propiamente fricciones y otras cosas. Y además hay pérdidas en otros ámbitos, ¿no? Propiamente pérdidas adentro del motor, pérdidas
en transmisión, etcétera. Entonces, en resumen, ingresamos 100 litros, de los cuales solamente 28 se fueron a la esencia de lo que queremos hacer, que es mover ese vehículo. Entonces, igual es la misma escala para la energía, ¿no? Solo el 28% de toda la energía que ingresamos se utiliza para ese desplazamiento. Si hacemos una aproximación que la gasolina tiene 34.8 megajoules por litro, pues quiere decir que solamente de esos 34 que ocupamos, porque ya no son recuperables, solamente 9.7 megajoules se ocuparon en lo que nos interesa, que es mover el coche. Entonces, sí es muy importante tener claridad en eso. Nuestro consumo cotidiano es ineficiente. En un vehículo, la energía eléctrica que utilizamos, nuestra red eléctrica, tiene ineficiencias de manera inherente. Además de que la energía que se genera, pues se genera, por ejemplo, en una termoeléctrica, es inyectada a las líneas de transmisión, de distribución, y llega a un punto donde tiene que ser disipada. Si no se aprovechó, tiene que ser disipada. Entonces, sí es muy importante tomar esa conciencia. La generación energética tiene además un costo energético en sí, y si no lo aprovechamos, pues simple y sencillamente podemos ver por qué estamos en esta situación del cambio climático. Cada vez necesitamos más energía, cada vez disponemos de más fuentes para ello, y sin embargo no la estamos usando de la mejor manera, ¿no? Tenemos que ser más eficientes, y aquí es donde entro ese llamado a la acción. Aquí es donde lo primero a lo que yo te invito es a reducir el desperdicio. Toda nuestra actividad, la que sea, ¿no? Desde cocinar en casa, desde producir bienes de consumo, bienes textiles, bienes alimenticios, etcétera. Todo tiene un uso energético y de manera inherente hay un desperdicio. Es inevitable que parte de lo que estamos procesando termine en desperdicio, no solo en el energético, sino en la materia prima. Entonces, la materia prima no se aprovecha completamente y todos nuestros procesos tendrían que tratar de ser optimizados. Por eso yo te invito a esto, a ser consciente y a poner un esfuerzo individual, personal, en reducir el desperdicio energético. ¿En dónde? En todos los ámbitos. Todos los ámbitos de la vida que implican un uso energético podrían ser filtrados en lo particular, en lo que tú puedes ver, en lo que tú puedes hacer, para hacerlo, para mejorar su eficiencia. Entonces, esta es la idea que yo quiero que te lleves. De lo que estás haciendo hay una pérdida, un desperdicio. ¿De qué manera tú vas a poder mitigar ese desperdicio? ¿De qué manera puedes reducirlo? ¿Para qué? Pues para entonces sí poder estar aportando desde lo básico. Porque al reducir el desperdicio, lo que estamos haciendo es incrementar eficiencia. El incremento de eficiencia entonces podría tener el freno de nueva generación ineficiente. Aquí particularmente veremos casos de cómo se pueden combinar, que es ya, digamos, es una metodología que tiene algunos años, pero que aún sigue penetrando poco en nuestros ambientes cotidianos. Incrementar eficiencias, decía, en lo pequeño a gran escala, en grandes volúmenes, por ejemplo, de territorio, una población de 1000 habitantes que puede ahorrar un 2% en sus consumos energéticos, ya en volumen ya hace una diferencia importante. Y así lo podemos ir escalando. Entonces, ese es el llamado, que puedas tú, perdón, si pudieran cerrar sus micrófonos, por favor. Entonces, te hago esa invitación, que tú puedas
sí buscar cómo hacer más eficientes todos tus consumos energéticos. ¿Cómo se impacta? Pues para que vean nada más, para muestra basta un botón. Cada litro de gasolina consumido genera 2.4 kilogramos de CO2. Aquí está la fuente, es la guía para automovilistas que se emite desde el gobierno federal. Y también sabemos que cada kilowatt eléctrico genera casi medio kilogramo de CO2. Este dato también a través de la Secretaría de Energía se establece un índice anual. En México ahora tenemos el índice de 2022 que nos dice sobre todo a partir de las fuentes de las que es generada la energía eléctrica, entonces cómo se determina la emisión, la generación de gases de CO2. Entonces, imagínate tú en lo particular, en el auto que utilizas, en tu consumo diario de electricidad, por cada litro que dejes de consumir de gasolina y cada kilowatt hora que dejas de utilizar, pues entonces estás dejando de emitir 2.83 kilogramos de CO2. Imaginemos si podemos ir sumando lo de, ya no digamos que todos los ciudadanos cumplen esto, pero que la tercera parte de la población pudiera hacerlo, ya los impactos se empezarían a notar desde ya. Y por eso es importante que tú te lleves esa idea en mente, esa posibilidad siempre de reducir tus consumos y de reducir el desperdicio energético en tu actividad cotidiana. Muy bien, vamos a ver, decía esto fue el qué se necesita, ¿no? Reducir el desperdicio. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo en baja escala. El primer elemento importante pues son los hábitos. Les quiero pedir que revisen la imagen en pantalla, porque la intención, decíamos, es evitar la primera sin que yo tenga que gastar un peso, sino todo lo contrario, intentando ahorrar mi gasto económico, evito el desperdicio. Aquí está una gráfica que seguro les es familiar, una ciudad grande, pues con mucho tráfico y que tendríamos que abrir ese interés, tendríamos que abrir como que esa lupa en donde estemos buscando las oportunidades de reducir el desperdicio. Yo les pido que observen aquí porque las posibilidades están en todos lados. Aquí hay actividad humana, hay desplazamiento, se puede ver el efecto, aquí está la contaminación por la gran cantidad de vehículos. Quizá algunos pasan la verificación y otros no. Y sin embargo, la suma de todos ya provoca esto que no nos gusta, ¿no? La contaminación. Entonces, observemos en términos de esa reducción de evitar desperdicio, estos círculos, ¿no? Un primer vehículo compacto donde solamente va el conductor. Ahí hay una oportunidad importante. Ese vehículo puede llevar 2, 3, 4 personas, pero el traslado es para una sola. Entonces, pues quizá la posibilidad aquí no quiere decir que en todos los casos suceda que encuentres a 4 para llevarlos, ¿no? Pero a 3 más. Pero también si ponemos atención en los otros casos, vean, este es un vehículo de pasajeros, es una camioneta, donde igual manera se ve que solo está el conductor y tiene muchos lugares vacíos. Entonces, aquí ya podríamos multiplicar el desperdicio, ¿no? Si aquí hay un desperdicio, pues aquí hay más. Y acá hay más porque son igual vehículos grandes donde no se aprecia que viaje mucha gente. Ya no se alcanza a ver el camión que está por acá, ¿no? Pero ese es el punto. En esencia, ¿de qué manera nosotros podemos lograr hacer óptimo esos trayectos? De que si ya sabemos que el vehículo aprovecha un porcentaje tan pequeño de toda la energía que le estamos inyectando y que todo lo demás lo vamos a echar a la atmósfera, si no en calor, sí en emisiones, pues de qué manera nos apuramos hoy
para reducir eso. Quizá me convenga más intercalar los días de uso de vehículo con el transporte público o modificar trayectos. En lugar de recorrer 10 kilómetros diarios en mi vehículo, recorro solamente 2, dejo el vehículo, tomo transporte, etcétera. Empiezo a hacer combinaciones. Es posible. O igual coordinar, pues me coordino con mis compañeros de trabajo que están en el rumbo. Una semana llevo yo mi vehículo, la próxima la lleva el otro y todos podemos no solo ahorrar en la parte económica, sino dejar también de emitir gases de efecto invernadero. Aquí hay otro caso. Seguramente pueden ubicar, este es el quemador de un calentador y este es el piloto, ¿no? Recordarán que nos vendían a los que no somos tan jóvenes como su servidor. Pues que nos vendían los primeros calentadores, esa gran oportunidad de ya no tener que ir a prender el calentador cuando te vas a bañar. Ya está esta lucecita aquí, el piloto, que me mantiene el agua caliente, a la temperatura que yo defina, pero siempre caliente. Y finalmente, ¿qué es eso? Pues un consumo. Aquí hay 24/7, una flama encendida. Dice aquí está la liga, podrías ahorrar hasta un 25% en tu consumo de gas, ¿no? Entonces, si ven esa perspectiva, el, el impacto es doble, por lo tanto es de interés doble, ¿no? No solo voy a dejar de emitir, sino que voy a ahorrar en mi gasto. Eso ya de por sí motiva para hacer el ejercicio. Y una más, una habitación completamente iluminada con las ventanas, las persianas corridas a plena luz del día, pero con la lámpara encendida, ¿no? Eso seguramente nos pasa. ¿Cuántas habitaciones hay en casa, en el trabajo, que no las estamos ocupando, pero que la luz se quedó encendida, o la pantalla, o el radio, o qué sé yo? Entonces, todas son oportunidades y se trata pues de ir teniendo esa conciencia. El siguiente nivel, después de los hábitos, es la sustitución. Eso sí ya me implica ahora un gasto. Aquí lo que ven es un calentador tradicional, un calentador por lotes. Este calentador le pueden caber 80 litros, por ejemplo, y el sistema de control de temperatura, pues de eso se encarga. En cuanto la temperatura baje de 60 grados, si es lo que yo fijé, todo ese volumen se volverá a calentar a 60 grados. Y así puede estar 24 horas. Se prende, calienta, se apaga. Si se ocupa, qué bueno. Si no se ocupa, se enfría, se prende, calienta, etc. Y se repite el ciclo cuando a lo mejor lo usamos pues hasta la noche, ¿no? O solo en las mañanas y ya. Y se queda el piloto todo el tiempo encendido. ¿Cómo se resuelve tecnológicamente? ¿Cuál es la sustitución? Calentadores de paso. Estos calentadores tienen un detector de flujo de agua que me activa una chispa y me enciende el quemador. Entonces, aquí sí, a la hora que yo necesite, abro la llave del agua caliente, el calentador detecta, prende la flama y empieza a calentar. Pero la última sustitución en este nivel, pues sería pongo un calentador solar. Aquí sí ya, y por experiencia propia se los digo, la verdad es que reduces de manera importante el gasto de gas, cerca del 50% o más del gas que se consume en una casa, pues puede ser, al menos el 50% se destina a calentamiento de agua para uso sanitario y el otro se utiliza para la cocina. Entonces, imaginen esas proporciones en casa, pero también en un pequeño negocio, ¿no? Una tienda comercial, unos abarrotes o cualquier tipo de negocio comercial, o una fábrica, una fábrica que trabaja 24 horas, que tiene decenas o cientos de empleados y que pues todos están finalmente ocupados en producción y en lo que es su trabajo, y estos detalles energéticos no les ocupan cotidianamente. Entonces, aquí sí ya a nivel
aquí el impacto económico es mayor. La sustitución en general te implica invertirle. Yo sí les puedo decir, una inversión en un calentador solar la recuperas en menos de un año. Con el ahorro del gas, en menos de un año ya se pagó el calentador como tal y tienes varios años hacia adelante ahorrando en el consumo energético, ahorrando en el gasto. Aquí vamos a pasar ahora a una definición. Propiamente, les decía los conceptos básicos. Hay un término que es potencia. De acuerdo a esta fuente, aquí un diccionario de términos mexicanos, la potencia es la capacidad de producir trabajo, ¿no? Es decir, tenemos posibilidad de hacer un trabajo y está implicada la cuestión del tiempo, ¿no? Pero las unidades, que es lo que voy a destacar aquí, se representan esa capacidad. Aquí, como pueden ver en la imagen, pues hay varias personas haciendo un trabajo que es mover ese vehículo. Entonces, uno no tiene suficiente potencia para moverlo, seguramente 3 tampoco, por eso se requieren 6. Entre 6 ya pueden mover ese vehículo, tienen suficiente potencia para hacerlo. Y decía aquí lo importante y lo que tenemos que clarificar, me interesa que llevemos bien claro, son sus unidades. La potencia se mide, dice aquí, caballos de vapor, por ejemplo, HPs, como en un coche, ¿no? Que te dan su potencia en HPs, en watts también, lo que es lo que te consume un foco, por ejemplo, lo que te consume una parrilla eléctrica. Los watts por definición son joules segundo. Y estas unidades de potencia, pues las podemos encontrar con sus múltiplos, ¿no? Kilowatts, megawatts, lo vimos en la lámina inicial, exajoules, ¿no? Exawatts igual. Entonces, en resumen aquí, la potencia, capacidad de realizar un trabajo. Tenemos esa capacidad. Por ejemplo, un ciclista de alto rendimiento, en un dato que tuvimos que indagar por ahí en algún momento en CIATEC, un ciclista de alto rendimiento puede generar hasta 300 watts. Nada más para que nos podamos comparar contra lo que hace cualquier electrodoméstico, ¿no? Una licuadora, una batidora. Entonces, el ser humano bien entrenado, bien desarrollado, hasta 300 watts puede generar. Y de ahí hacia abajo, en función de los hábitos de cada quien. El otro concepto interesante es la energía. La energía se parece, es la capacidad de la materia para realizar un trabajo, pero producir cambios, ya sea en el objeto del trabajo o en sí mismo, en otros cuerpos. ¿Sí? En términos más coloquiales, la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas. Vamos a poner este ejemplo de lo que sucede aquí. Un usuario anónimo nos presta su recibo. En energía eléctrica, eléctricamente nosotros adquirimos energía, ¿no? Vean cómo Comisión Federal nos cobra energía, kilowatt hora. Y bueno, aquí están los números. En un periodo, cuántos kilowatt hora consumimos? Esta es la resta de las lecturas de medidor. Aquí está. Y vean cómo Comisión nos va a tasar el costo en función de nuestro consumo. Si nosotros siempre logramos resolver nuestras necesidades energéticas con el consumo básico a nivel doméstico, pues siempre estamos pagando la tarifa más baja. Si no logramos con el básico y tenemos que brincar al excedente, tenemos una mejor tarifa, una tarifa más cara, aunque no tan lejana de la primera. Pero si excedemos los dos anteriores, entonces nos lo van a cobrar, si se dan cuenta, al triple del más caro que pagábamos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de conocer nuestro recibo, de identificar nuestros hábitos y de empezar a medir aquí. ¿De qué manera yo evito estos? Dense cuenta, aquí es este porcentaje, pues aunque podría ser casi un 25%, en realidad el consumo
es mucho más bajo que 25%. Entonces, aquí en resumen, los dos conceptos básicos: potencia, la capacidad de hacer un trabajo; energía, la capacidad de hacer funcionar las cosas. Un coche con potencia de 100 caballos, pues no sirve si no tiene energía, si no tiene gasolina, ¿no? Y a fin de cuentas, el costo cotidianamente nosotros lo pagamos en la energía. Aquí está. Bien, vamos a pasar a lo que sería una intervención en media y alta escala. ¿Cómo está a nivel comercial e industrial los consumos energéticos? Básicamente la energía se ocupa como eléctrica para diferentes suministros, pantallas, iluminación, calefacción, refrigeración, etc. Aquí está la parte luminosa. Se ocupa también para desplazamiento mecánico, mover motores, mover máquinas completas, y energía térmica, ¿no? Así de manera muy general, estos son los grandes consumos energéticos de la industria de comercio. ¿De qué manera se puede generar un impacto aquí? Sistematizando. Es decir, hay que hacer un diagnóstico. ¿Cómo estoy hoy? Es una fotografía instantánea de mi situación actual. Entonces, a partir de ahí yo puedo empezar a identificar los nichos de oportunidad, a empezar a proponer estrategias de solución y probarlas, ¿no? Las voy implementando gradualmente. Casi siempre la práctica es, pues, del menor costo al mayor costo. ¿Qué solución ahorita me implica menos costo? Ya lo sabemos, los hábitos. Y conforme ya voy mejorando allí, entonces veo que ahora ya mi limitante es tecnología, por ejemplo, y entonces tengo que renovar equipamiento. Y es un ciclo que no termina, ¿no? Si ya resolvimos un tema de alto consumo eléctrico, probablemente después tome el tema de alto consumo de gas, probablemente después tome otra fuente, y así puedo estar de manera cíclica siempre procurando mejoras. Esta sistematización, pues lo podemos reflejar, decía, en todos los ámbitos energéticos, incluyendo materias primas, ¿no? Incluyendo generación de residuos. ¿Cómo reduzco la generación de desperdicio? Y eso impacta en todos los ámbitos. ¿Cómo está a nivel industrial comercial? ¿Cómo se refleja? Pues en la implementación de sistemas de gestión de la energía. ISO 50001, una norma internacional que ya en México está documentada, es la NMXJ SAA 50001, y nos permite eso ya sistematizar, decir, a ver, ese ciclo que mostraba en la diapositiva anterior, ¿qué identifico? ¿Cómo lo puedo resolver? Y lo ejecuto. Hago esas acciones que me permiten resolver el problema. Y entonces ya tengo yo un ciclo que termina con un solo factor, pero se puede repetir en múltiples factores, ¿no? Estas normas ya hablan a nivel de una política energética. ¿Qué hace la institución, la empresa, en términos de definir su política energética? ¿Qué está dispuesto? ¿A qué está decidido? Y luego entonces viene una planificación energética. ¿De dónde tengo insumos? ¿Cómo los administro? Si tengo desperdicios, ¿qué hago? Etcétera. Luego viene un diagnóstico del desempeño energético, lo que les decía es esa fotografía instantánea que me dice, mira lo que estás haciendo ahora. Se establece una línea base energética, es decir, la referencia a partir de la cual yo puedo saber si estoy mejorando o estoy empeorando, con sus indicadores de desempeño energético. Ya, todo esto es un ciclo a través del cual yo voy identificando, mejorando, verificando que se mejoró, y regreso al inicio y verifico y continúo de manera recurrente. Ahora vamos al tema último de esta sesión, que es la hibridación energética. Por definición, pues hibridación energética es la combinación de dos o más fuentes energéticas como entrada a un mismo proceso con el fin de hacerlo más eficiente.
¿A qué me refiero? Obtener la misma producción con un menor gasto energético. Eso cotidianamente aquí nos confundimos porque puede haber menor gasto energético, pero cotidianamente buscamos menor gasto económico. Eso no siempre sucede, hay que tener cuidado y hacer el balance según corresponda. La eficiencia también significa producir más con mi mismo costo energético. Es decir, tengo mayor producción, aunque no estoy gastando más, o reduciendo el desperdicio, las pérdidas. Entonces, esa hibridación tiene ese sentido. Queremos hacer eficiente el proceso, impactando en alguna de las formas que aquí aparecen. Algunos casos de interés. Les muestro rápidamente. La hibridación energética renovable es la que nosotros abordamos. ¿Por qué? Porque tiene un complemento pues que ayuda a la mitigación de todos los problemas que ya sabemos del cambio climático, ¿no? La intención en la hibridación energética renovable es combinar fuentes fósiles, que es lo que más utilizamos ahora, con aquellas que provienen de fuentes renovables. El sol, biomasa, el aire, mareomotriz, etcétera, etcétera. También la hibridación energética renovable se basa en el principio de complementariedad, es decir, una aporta en ausencia de la otra. Se van alternando y vamos logrando los mismos resultados. Una característica de esta hibridación energética, pues que en el corto plazo sí requiere hacer una inversión importante. Hay que incorporar las tecnologías que permiten aprovechar fuentes renovables, pero que si logramos los ahorros, la recuperación de inversión sucede en algún momento del mediano plazo y entonces sí, de ahí hacia adelante es reducción de costos operativos. Vamos a ver un ejemplo. Este es un sistema interconectado. Esto ya es muy cotidiano, ya cada vez lo vemos más. Es una instalación, llámese fábrica, llámese taller, lo que sea, que tiene un suministro desde la red eléctrica. Este taller, la hibridación la logra a través de incluir fuentes renovables, paneles fotovoltaicos, y aporta un porcentaje de la energía que requiere la operación y la producción. Para esto se requiere un medidor bidireccional que permite hacer registros no solo de la energía que fluye hacia el cliente, sino de la energía que se inyecta a la red. En términos de contrato, pues aquí el generador, Comisión Federal en nuestro caso, lo acumula a favor. O sea, él es el suministrador. Comisión Federal es el suministrador, casi en todos los casos, y él te acumula esa cantidad de kilowatt hora que se generaron aquí, pero que no fluyeron hacia la instalación, sino que fluyeron hacia la red. Los registra y podrán ser recuperados en algún momento del tiempo. Hay otro ejemplo, este es un desarrollo que hicimos aquí en Ciatec. Lo que ven en pantalla es un arreglo de colectores planos tipo aire estanco, es decir, el sol calienta un aire que está debajo de la superficie de este cristal y por esta entrada que estoy marcando ahora, entra aire que por el intercambio en esta lámina se calienta. Entonces fluye a través de una serie de 3 colectores y sale ya calentado. Entonces estoy utilizando el sol para calentar aire. ¿Cómo lo utilizamos? Nuestro cliente se dedicaba a hacer secadores alimenticios, de frutas, de verduras. Ese secador operaba a través de un generador de vapor, una caldera. La caldera, a través del gas, genera vapor que es inyectado aquí, en la entrada de aire. El aire se calienta y entonces sucede el proceso de secado. Bueno, lo que hicimos nosotros fue el diseño de esos colectores, como los que vieron en la página anterior, que están aquí esquematizados. Se precalienta el aire, después se aprovecha calor residual de la caldera
lo que ya se está emitiendo a la atmósfera, recupero un poco de calor aquí y lo inyecto hacia el proceso de secado. ¿Cuál es la consecuencia obvia aquí? Pues que entonces habrá momentos en que yo tenga apagada la caldera, porque el suministro con este calor es suficiente para secar. Si eso no sucede, entonces la prendo por intervalos cortos, obtengo el calor que necesito aquí y un poco por la propia caldera, y entonces podrá estar operando de manera intermitente, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, o en momentos quizá más bien en la noche, ¿no? Cuando aquí no tengo captación, si mi batería es limitada y no da el abasto necesario acá, un poco en el día, pero seguramente por la noche. Este es un desarrollo que hicimos nosotros para optimizar el proceso de este cliente que les comentaba. Entonces cerramos la sesión. Cada individuo tiene a su alcance los medios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y calentamiento global. Todos tenemos esos medios. En función de lo que cada uno vaya asumiendo como compromisos, pues vamos a estar aumentando posibilidades de revertir las consecuencias de ese cambio climático, de ese efecto invernadero. Los medios más asequibles, en primera instancia, involucran la corrección de los hábitos que generan el desperdicio energético. Si tú cambias tus hábitos que te generan el desperdicio energético, ya estás ayudando. Y no hay que gastar, simplemente hay que observar y modificar los hábitos. En media y alta escala, el cambio de hábitos puede ser reforzado con la implementación de sistemas de gestión de energía y la implementación de hibridaciones energéticas renovables en los procesos productivos. Decía, lo primero invariablemente es el cambio de hábitos. Cuando la escala es mayor, entonces sí, pensamos en implementación de sistemas de gestión de la energía o incluso algún sistema que no sea completo el de la gestión de la energía, pero sí que regule esos hábitos y esa intención de estar siempre buscando reducciones de desperdicios. Finalmente, nosotros como centro público ofrecemos soluciones para consolidar las hibridaciones, como el ejemplo que ya vieron y uno que verán a continuación. Un ejemplo ya en el que podrán profundizar, entender mejor lo que sucedió en ese caso, cómo están los fenómenos y de lo que se alcanzó en el proyecto, pues ya para un poquito más claridad, ¿no? Ya no dejarlo a nivel tan general, sino profundizar. Y SEATEC se dedica a hacer estos estudios, se dedica a hacer estas hibridaciones desde propiamente el análisis del caso, el diseño como tal, de la tecnología, de la solución, puede ser a nivel de hardware, es decir, equipamiento, máquinas, como los colectores que vimos, puede ser a nivel de software, ¿no? De qué manera prendo, apago, voy optimizando mis consumos, y puede ser hasta la fabricación de una tecnología particular. Yo con esto termino porque lo que sigue es justamente, van a ver el ejercicio en el que SEATEC ha fabricado esa tecnología. Entonces yo les agradezco y abro el espacio para preguntas. Si alguien tuviera alguna, bueno, reviso por aquí en el chat para ver si hay alguna pregunta. Sí, la presentación está en Facebook. Sí, muy bien. Pues no veo preguntas, entonces, si no tuvieran alguna pregunta, es más, incluso si tuvieran, la pueden dejar por aquí en el chat. Yo me despediría aquí les dejo mis datos de contacto. Esa es la otra posibilidad, que ustedes pudieran enviar algún cuestionamiento en esta dirección de correo. Con todo gusto yo respondo lo que está en mis posibilidades y si hace falta ampliar o consultar a alguien más, también podemos hacerlo. A nivel SEATEC les puedo decir que hay una cantidad importante de especialistas que nos pueden ayudar en diferentes
ámbitos. Entonces, pues, yo concluyo mi presentación. Les agradezco a todos su tiempo, su paciencia. Espero haber aportado algo, no solo al conocimiento como tal, sino a su aprendizaje. Recuerden que el aprendizaje se manifiesta cuando a partir del conocimiento cambiamos nuestros hábitos. Y ojalá que esta sesión haya sido no solo de conocimiento, sino de aprendizaje. Y me permito entonces dar espacio a mi compañero, el maestro Walter Cruz, que nos hará la presentación de una tecnología desarrollada aquí en CIATEC, en donde se cumple esta hibridación energética. El maestro Walter pues tiene más de 10 años de experiencia en proyectos de desarrollo tecnológico. Particularmente tiene una experiencia importante en el desarrollo de equipos de secado para diferentes procesos, secado de productos alimenticios, secado de otros productos y otros materiales. Y es sin duda quien podrá explicarles de manera muy clara el caso que van a revisar a continuación. Entonces, les agradezco su tiempo y continúa la sesión. Denme un par de minutos en lo que se dispone la presentación del maestro Walter. Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Walter Cruz Pérez. Eh, el, el tema que les vengo a platicar el día de hoy es un tema de aplicación de lo que ya nos habló el maestro Raúl sobre un secador híbrido. Antes que nada, quisiera ver si todos pueden ver la presentación. Si alguien me la puede confirmar, por favor. Todavía no, solo se ve a usted, Inge. Ok, muchas gracias. Listo. Ok, creo que ya quedó. Sí, Gracias. Bueno, voy a dejar de compartir la cámara para tener mejor acceso al ancho de banda. Bueno, entonces, el contenido que les voy a platicar viene implementado por 5 puntos. Es una introducción que les voy a dar sobre la parte de lo que es un secado, porque en particular este dispositivo es un secador híbrido. La metodología que nosotros usamos hoy en día para poder hacer estos equipos térmicos y la que se implementó justamente para el desarrollo de este dispositivo, los resultados que obtuvimos a la hora de poder comprobar estos datos, conclusiones, y también les hablo de otros proyectos en los cuales hemos participado muy relacionados a este tema. Entonces, primero que nada, el secado es un proceso que requiere gran demanda de energía, tanto debido al calor latente para la evaporación del agua que se requiere eliminar, como a la baja eficiencia energética que tienen la mayoría de los dispositivos secados. En particular, en los países industrializados, el 15% de la energía industrial se utiliza en el secado. En México, esto corresponde al 6% del consumo de energía
emitiéndose alrededor de 64 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Aquí lo que estamos viendo también es una fuente del CENER en el 2017, donde nos clasifica exactamente los diferentes tipos de calor que se utilizan para la industria. Y justamente el calor el secado se clasifica en el de baja temperatura, donde les comunicaba que justamente este porcentaje del 30 al final representa un 6% del consumo total de la energía que se utiliza para la industria, nada más para el proceso de secado. Existen técnicas hoy en día de secado, principalmente son sistemas industriales de secado convectivo donde utilizan una fuente de combustible de fósil, y esto hace que su costo de operación sea elevado, puesto que la energía se desperdicia, principalmente también porque se utiliza nada más por el proceso en un solo paso. Y las principales fuentes térmicas que utilizamos para los equipos de secado son son combustibles gaseosos, ya sea por medio de la combustión de gas natural, gas LP, o ya sea de manera directa por calentamiento hacia el aire. También se usan las resistencias eléctricas que permiten justamente ese calentamiento de gas o aire, dependiendo cuál sea el elemento a calentar para el volumen de control. Entonces, se sabe que el uso de la energía para operaciones de secado existe desde tiempos remotos. La exposición directa de los materiales a la acción del sol y viento no es adecuada en la mayoría de los casos o de los procesos. Por esta razón, se han desarrollado dispositivos que usan la energía solar de manera indirecta, como los que podemos ver en la presentación. El secado de desiderados es una técnica de conservación de alimento o tratamiento térmico de materiales donde ampliamente se ha usado en la industria. Estos dispositivos que se han desarrollado tienen la desventaja de que son dispositivos que se utilizan en batch y para productos o capacidades muy bajas. Entonces, si se quiere implementar para algo industrial, obviamente estos encarecerían su costo de capital inicial, puesto que solamente el incorporar la energía solar requiere un área muy grande debido a la energía que se requiere para el proceso de secado. Justamente para evitar estos problemas, además de un incremento de los costos del proceso secado, surge la necesidad de usar lo que es un secador híbrido para reducir los costos y usar energía solar o algún otro tipo de energía conveniente de fuentes convencionales. Entonces, lo que es una hibridación en este tipo de procesos es agarrar la energía solar y combinarla con alguna fuente convencional, ya sea eléctrica o solar. Existen muchas combinaciones, puede ser por calentamiento de gas, LP, gas natural, puede ser quema de biomasa también, resistencias eléctricas, etcétera. Pero tenemos un problema justamente con todos estos diseños que vemos actualmente. Es que la mayoría no se ha podido evaluar en operaciones de secado continuo, es decir, solamente se evalúan en procesos donde está la energía solar y no se evalúan durante las horas sin sol. Entonces, en consecuencia, estos diseños no son apropiados justamente para el procesamiento de alimentos a escala semi-industrial o industrial, donde el suministro de energía debe ser constante para reducir los daños del producto por el ataque microbiano y así tener una alta producción. Entonces, la incorporación de la energía solar en procesos industriales es una realidad hoy en día. Tenemos algunos inconvenientes debido a factores medioambientales tales como la nubosidad, la localización, el horario, la humedad del lugar. También hay una alta dependencia todavía sobre las fuentes de energía convencionales debido al complemento de energía que se requiere justamente para lograr un proceso continuo. Los costos de inversión en infraestructuras
que existe, son existentes, todavía se requiere algunos costos altos. Las diferentes tecnologías de captación de energía solar que ya existen, ya puede ser de forma directa o indirecta. Bueno, entonces fue una pequeña introducción para dar el contexto exactamente del proceso de secado y qué tecnologías existen y se han implementado para este proceso de la hibridación. La metodología que nosotros usamos actualmente aquí en la gerencia para el diseño de productos térmicos híbridos consta de 3 pasos. Una es un análisis del proceso térmico a realizar, donde se revisa justamente qué características y variables tenemos en ese proceso. Se hace una revisión de los requerimientos y datos de estos procesos. Se hace una revisión legal y normativa para poder nosotros tener esos rangos de operación que sean de acuerdo a estas características, una disponibilidad de la energía o de fuentes convencionales para poder diseñar o complementar este proceso. Se hace la revisión del estado del arte para ver cuáles son los diseños o investigaciones actuales para lo que se está implementando en este proceso. Obviamente en el paso 2 ya se vienen los cálculos térmicos, mecánicos y balances de energía, se hace selección de materiales, se hace el diseño mecánico, eléctrico y control del sistema. Entramos a la elaboración de planos de detalle y se especifica todos los complementos secundarios. Ya en el paso 3 entramos a la implementación, donde se hace la manufactura, el ensamble, se prueban los equipos, hacen la validación, la instalación y puesta en marcha, y obviamente se le da una capacitación al usuario para poder manejar estos dispositivos. ¿Qué herramientas contamos nosotros para hacer estos procesos, o esos diseños? En este caso tenemos ANSYS, que es un software de análisis, modelado, sistemas de producción de energía térmica. Tenemos aquí el ANSYS, el COMSOL, que lo usamos para la validación y optimización de diseños a partir de una simulación de las condiciones de operación. Obviamente aquí lo que hacemos es una adquisición de datos de los procesos para poder tener esta reiteración del análisis mediante estos software de análisis térmico y mecánico, para que los resultados tengan un porcentaje de error muy bajo y una validación del modelo, ¿no? También tenemos un software que es el Equation Engineering System, el IES, para caracterización de las variables críticas de un proceso, considerando los factores que intervienen en el mismo. También tenemos diseño de asistido por computadora, en este caso es SolidWorks, Inventor, AutoCAD, para los modelos de 3D del sistema y poder tener una mayor referencia de lo que nosotros estamos proponiendo. Ya entrando en particular a la parte del secador híbrido, este trabajo se diseñó y fabricó e instaló este secador por parte de CETEC. El sistema de secado constó de un banco de colectores solares, un tanque de almacenamiento, un banco de resistencias eléctricas, tanto en el tanque de almacenamiento como en el secador, y un intercambiador de calor en el secador que estaba diseñado con de banda multinivel, con un recirculador que obviamente se trabajaba bajo una recirculación. El sistema de secado se diseñó para eliminar 10 kilogramos de agua por hora, basado en un producto poroso para la industria de la pirotécnica. El contenido de humedad inicial del producto fue de 17% y el final del 7% en base húmeda. Entonces, en la cámara de secado, entrando en contexto, en la cámara de secado se realizó mediante una recirculación de aire caliente que se mueve por medio de 2 sopladores. Aquí esto tiene un diseño modular. Estamos hablando de que estas bandas podrían acortarse a un módulo como lo que vemos aquí, o un módulo más largo. ¿Esto a qué se refiere o a qué corresponde? Justamente al tiempo de incidencia del material en el proceso secado. ¿Qué tanto requiere tener esa incidencia bajo las variables de temperatura para poder llegar a la humedad que se requiere o es requerida del proceso?
A eso es generalmente lo que se tiene que ver y también al volumen que se maneja para este proceso. Este flujo cruzado de aire que tenemos, que se maneja que se diseñó en este proceso, mejora la eficiencia de secado debido a un mejor contacto entre material y el medio secado. El calentamiento del aire se logró haciendo pasar agua sobre unos intercambiadores. Tenemos 4 intercambiadores durante este secador multinivel. En la parte superior, donde se controló el intercambiador de calor y humedad del aire a través de la velocidad del flujo de secado y una chimenea con una válvula de control para la renovación. Entonces, este proceso era un proceso de recirculación donde nosotros controlábamos la humedad del sistema por medio de la chimenea y la velocidad de la temperatura dentro de este dispositivo se manejaba por la velocidad del intercambiador de calor. El secador híbrido tenía una estructura a base de perfil tubular de doble pared laminar, es decir, una pared que cubre propiamente la cámara de secado y una segunda externa con protección mecánica, y entre las dos paredes se encontraba una cobertura de aislamiento térmico en base de colcha de fibra de vidrio de 2 pulgadas para mantener la temperatura interior del secador. Entonces, el producto entraba en la parte de arriba, seguía el proceso, iba cambiando para diferentes niveles y salía por la parte de abajo. Otra de las características que se tenía de este diseño que se hizo es que debido a las condiciones del día, probablemente el producto podría cambiar en cuestión de la humedad que tuviera, por lo que en las salidas se colocaron unas resbaladillas que permitían, de acuerdo al técnico que estuviera manejando este dispositivo, poder identificar si el producto podría salir en una etapa antes del proceso final para no tenerlo por debajo en estas partes. A continuación, les voy a poner un video donde se explica con mayor detenimiento la parte de la parte solar, de cómo trabaja y también un poco el parte del proceso de secado dentro de dentro de ese secador multinivel. Este video lo podrán encontrar en nuestras redes, están en YouTube, Facebook y por si quisieran verlo con mayor detenidad. CIATEC, Centro de Tecnología Avanzada, ha desarrollado un secador industrial que puede operar con energía solar térmica y otras fuentes convencionales para el deshidratado o secado de diferentes tipos de productos. El secador puede procesar frutas, verduras, hierbas aromáticas, carne, pescados y similares. El secador está integrado por 2 componentes principales: el circuito de calentamiento solar y el secador tipo túnel. El circuito de calentamiento solar consiste en un conjunto de colectores, un tanque de almacenamiento, un sistema de recirculación de líquidos calientes y un sistema de gestión de la energía. El secador híbrido industrial funciona de la siguiente manera. Los colectores absorben la radiación solar y calientan un fluido de trabajo que pasa a través de estos mediante una bomba que lo mantiene en recirculación. A este fluido se le denomina fluido térmico o calor transportador y puede ser agua u otro fluido térmico. Cada vez que pasa por los colectores, el fluido absorbe calor hasta alcanzar la temperatura de trabajo. Normalmente es cercana a los 100 grados centígrados. Una vez que se logra esta condición, el sistema de gestión permite que el fluido de trabajo pase a través de un intercambiador de calor, que se encuentra ubicado en el interior del tanque de almacenamiento, para calentar otro fluido que se encuentra ahí contenido y que sirve a su vez como almacén de energía. Este segundo fluido normalmente es agua. El sistema se mantiene operando de esta manera hasta que el fluido del tanque alcanza su temperatura de trabajo.
Si las condiciones de insolación no son adecuadas, ya sea por horario, lluvia o nubosidad, el sistema de gestión manda recircular el fluido de trabajo a los colectores y enciende un banco de resistencias eléctricas que se encuentran dentro del tanque de almacenamiento para mantener la temperatura de trabajo del fluido del tanque. Con el uso de un banco de colectores solares, se puede tener una reducción de hasta el 70% en el consumo energético, bajo condiciones favorables de insolación. El segundo componente es un secador tipo túnel. Este secador consiste en un sistema de bandas multinivel, un sistema de recirculación de aire integrado por sopladores y difusores. Además, el secador está equipado con dos sistemas de calentamiento, uno que utiliza el fluido caliente proveniente del circuito de calentamiento solar y el otro es un conjunto de resistencias eléctricas. El proceso de secado se realiza calentando aire. Este aire caliente se mantiene en recirculación por medio de sopladores, lo que permite su paso por los intercambiadores de calor y las bandas multinivel con el producto a secar o deshidratar. El material en el interior del secador tipo túnel se desplaza mediante las bandas multinivel, iniciando su recorrido en la banda superior y terminando en la inferior, lo que permite que el material más húmedo se encuentre en la parte de arriba y el más seco en la parte de abajo. Esta forma de trabajo asegura un secado homogéneo, continuo y eficiente. Si el horno requiere trabajar en horarios donde no se puede usar el circuito termosolar, el sistema de gestión acciona las resistencias eléctricas para mantener la temperatura de trabajo del secador y continuar con el proceso sin interrupciones. Este equipo puede trabajar bajo diferentes condiciones de operación y procesar diferentes materiales como por ejemplo para secado, deshidratado o temperado. Su principal ventaja es que permite tener una temperatura constante y controlada en el interior y garantizar con esto un tratamiento homogéneo al producto. Bueno, esperemos que con este video pueda quedarse un poquito más claro exactamente cómo es el comportamiento del sistema solar y la interacción con la hibridación del secador híbrido. Paso a los resultados que hemos obtenido en este equipo que se instaló en Zacatecas. Se realizó una prueba durante 3 días en el mes de diciembre de 2017 para probar la lógica de operación del sistema justamente. Los parámetros atmosféricos se monitorearon continuamente a intervalos de 30 minutos durante la prueba. El comportamiento de la temperatura de los colectores que vemos en color rojo, este comportamiento que es sube y baja, es debido a que el set point del sensor de temperatura estaba a 90 grados, es decir, llegaba a 90 grados la temperatura de los colectores y se mandaba hacia el intercambiador de calor que estaba en el tanque de almacenamiento y así sucesivamente. Estamos hablando que este gráfica que vemos hasta la línea verde es lo que es un transcurrido en un día. Lo que vemos en color amarillo al fondo es el proceso que se hizo para la variable de irradiación. Aquí se está colocando la radiación que hubo durante el día y se compara con respecto al comportamiento que le dimos al colector solar. En cuestión del tanque de almacenamiento, es decir, se hacía pasar hacia el tanque de almacenamiento, empezó de una temperatura de 20 grados hasta 60 grados, es decir, se obtuvo 40 grados de delta T en un día de lo que fue el tanque de almacenamiento. Es decir, ganó 40 grados en 7 horas. Y este es un proceso que se hizo continuo de adquisición hacia otro día y se ve que en el tanque de almacenamiento tuvimos una pérdida de 10 grados y esto fue debido justamente a las temperaturas que estaban en torno a la condición donde está colocado el tanque de las temperaturas de la noche. Tuvimos temperaturas de llegar hasta cerca de los 10, 9 grados y eso justamente ayudó a una pérdida de 10 grados durante el proceso. El segundo día, el tanque de almacenamiento pasó de 50 grados hasta 68 grados, ganando 18 grados en 5 horas. Y
para el tercer día se perdió 8 grados durante la noche de este tanque. En esta figura lo que podemos ver también es se hizo el comportamiento de los colectores versus su eficiencia de acuerdo a la curva dada por el proveedor. Es decir, esta gráfica en color verde que vemos aquí es la curva de eficiencia aquí en la escala del lado derecho del colector, teniendo una escala de 0.5 a 0.7 que fue realmente buena para el proceso que nosotros estuvimos monitoreando. Ya en las pruebas del secador híbrido, en comparación con las 3 pruebas que les mostré anteriormente en la gráfica anterior, el horno se puso a trabajar en uno de los días para ver cuál era la velocidad de calentamiento. Con los puros intercambiadores de calor se pasó de 30 grados temperatura ambiente que se tenía en ese momento a 48 grados en 2 horas. Para el segundo día pasó de 28 grados a 55 grados, que es la temperatura a la cual iba a estar trabajando ya el secador en cerca de igual en cerca de 2 horas. Si se ven también aquí, el comportamiento del tanque tuvo una estabilidad y aquí ya se incorporó justamente el gestor de energía que permitía que para mantener la temperatura estable y llegar a estas temperaturas, se mandó a trabajar la resistencia dentro del tanque para probar justamente esta incorporación al secador. Y estos fueron los resultados que obtuvimos en los 3 días de prueba para ese secador que se instaló en Zacatecas, cuyos resultados fueron favorables para el proceso secado y donde el cliente pudo obtener un ahorro de energía para el proceso de secado que tenía en ese momento. Como conclusiones, el secador multimedial tiene el túnel trabaja a baja temperatura, está diseñado para secar lento y nada agresivo de productos húmedos, tales como viruta, corteza, hierbas aromáticas y productos agrícolas. También, como beneficios, vemos que agrega un menor consumo de energía. Es un proceso estandarizado que hemos colocado durante el proceso. Se hace una estandarización también del producto, se hace una modernización del proceso. Como una contribución impacto potencial es que se moderniza el equipo, se aprovecha las energías limpias y damos como el desarrollo de nuevas tecnologías, incorporando justamente las energías renovables, en este caso la solar, hacia procesos industriales de secado. El secador multinivel tiene una flexibilidad de diseño que favorece justamente la fácil adaptación de gran variedad de requisitos y aplicaciones. Esto permite usar combinación de fuentes energéticas, en este caso no solo puede ser la eléctrica, puede ser gas natural, gas LP, o puede ser también por medio de otras tecnologías como concentradores de canal parabólico o algún otro que podamos agregar para este proceso. Como ventajas también vemos que secado suave el producto por convección con aire caliente, una optimización de la energía mediante el calentamiento por energía solar, el bajo mantenimiento gracias al diseño simple y lento de los desplazamientos de algunas partes de la máquina, una construcción modular con posibilidades de expansión, que eso es primordial, puesto que cada proceso depende de diferentes tiempos de incidencia debido a esto, y con ello poder, una vez caracterizado, determinar cuál módulo les podría funcionar. Bueno, ¿qué otros proyectos hemos realizado aquí en la dirección de sistemas mecánicos relacionados a la hibridación? Hace un par de años hicimos el diseño y fabricación del secador tipo túnel, donde se hizo una hibridación
de la parte solar. En este caso, trabajamos con colectores de canal parabólico, como podemos ver a la izquierda, y lo pudimos combinar con una caldera a base de gas para proporcionar temperaturas. En este caso, se requerían temperaturas más allá de las temperaturas de secado. Estamos hablando, se alcanzaban a temperaturas de hasta 120 grados. Obviamente, para este proceso se utilizó como un refrigerante para el fluido calor transportador para poder llegar a estas temperaturas. Y se diseñó y se fabricó este túnel donde se secaba un producto y se obtenía justamente un ahorro de energía en esta parte de la caldera por medio de los concentradores de canal parabólico. También se han hecho evaluaciones termodinámicas de deshidratadores de hierba de aromáticas e hibridación. Es decir, aquí se planteó primero un secador tipo invernadero, donde solamente se trabajaba en base a un batch de secado. Lo que se hizo aquí primero fue una adquisición de datos para poder tener las variables críticas y poderlas implementar para un proceso continuo de, el secado de hierbas aromáticas, donde se implementó un secador multinivel también, se implementó toda esta túneles, ductos, tuberías para la incorporación del aire, del fluido caliente y la parte de la energía de respaldo, que en este caso fue también gas LP, debido al volumen. Si se dan cuenta, este secador es muy grande. Estamos hablando cerca de 20 por 6 metros. Por lo tanto, para obtener ese diferencial de temperatura se requería un quemador de gas. Esto se utilizaron las herramientas para justamente optimizar una vez haciendo la adquisición de datos para el mejor comportamiento de este fluido hacia el túnel de deshidratado y llegar a un buen resultado por parte del proveedor. También se ha trabajado, este trabajo se hizo bajo el CIMISOL. Es un trabajo de colaboración con la UNAM, donde ellos trabajaron la parte de un refrigerador solar, bueno, uno de aire acondicionado solar, donde nosotros vemos la parte de los colectores solares y la incorporación de este dispositivo para que nos pudiera dar refrigeración solar en todo esto. Estás hablando que la capacidad del refrigerante era de 5 kilowatts, se implementó para poder llegar a una unidad de confort dentro de una oficina aquí en las instalaciones de CETEC. Y este proyecto, ya lo había mencionado mi compañero Raúl, que en este proyecto también se vio la parte del diseño de los colectores solares para la implementación hacia un secador. Y aquí lo que quiero resaltar justamente son la metodología que nosotros usamos y las herramientas que conllevan a ello, que se utilizan para la optimización. Se hace el diseño, se hace la optimización por medio de una caracterización de variables del producto para obtener justamente el dispositivo óptimo para el proceso que se requiere. Estos colectores de aire estanco miden 1.5 por 3, teniendo una altura de 0.1, dan un incremento de temperatura de 30 grados, por lo que su eficiencia está cerca de los 48%. Bueno, y con esto acabaría mi presentación. No sé si tengan alguna duda, comentario. Aquí preguntan, no tenemos preguntas dentro del chat. Entonces, creo que... ok. Alguien, adelante, Mariel, por favor. Hola,
Inge, sí, yo quisiera saber, yo soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la UAM y a mí me interesaría hacer una visita con mis alumnos. No sé si se puede hacer eso para que ellos pudieran de ver los proyectos físicamente, ¿no? Sí. Sí, con gusto. Nosotros tenemos toda la apertura para poder tener esas interacciones con nuestras instituciones y de hecho sirve también de spot que nosotros hemos trabajado, creo que en todas tenemos sedes en Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Tabasco. En estos días vamos a poner en cuenta lo de una actividad de puertas abiertas para que todo público que quiera venir y ver qué trabajamos, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, tenga esa posibilidad. Pero sí, maestra, con mucho gusto, si quiere la podríamos, no sé si me pasa un correo o le escribe a mi compañero Raúl y la canalizamos a la parte de recursos humanos para que se puedan poner de acuerdo en esta actividad y recibirlos con gusto. Sí, gracias. Y una más, quisiera saber también si con ustedes existen programas para hacer postdocs ahí o para poder hacer colaboraciones. Sí, de hecho acaba de terminar un programa que se cerró para hacer postdoctorados aquí, bueno, en cualquier institución de centros de investigación. Ya nosotros, creo que te paso bien el dato, no sé si sigue abierto la convocatoria o ya cerró, pero sí, obviamente tenemos esa apertura también. Se lo agradecería, por favor, que nos Sí, compartiera el link y para poder bueno, participar, por favor. sí, con mucho gusto, le paso todas estas notas a nuestro director y a la parte de recursos humanos para que puedan darte una respuesta rápida. Perfecto, muchas gracias y excelente la plática. Muchas gracias, Mariel. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, entonces damos por terminado este webinar. Espero que haya sido de su agrado y que toda esta información, como bien lo comentó mi compañero, el maestro Raúl, sirva de aprendizaje para poder llevar a cabo algunas acciones y si tienen algún problema relacionado al secado o la hibridación, podamos con gusto darles asesoramiento, acompañamiento y una solución para estos problemas que son cruciales para la vida energética en México. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.